al principio era como vamos a hablar de procrastinación, de cómo uno evade ciertos proyectos, ciertas metas, y caímos con que postergamos mucho esto, y por eso se llama así este episodio, miedo al juicio. Aunque te guste mucho el proyecto, aunque tengas muchas ganas de hacerlo, a veces el miedo al juicio, a lo que pudieran decir o no las demás personas, nos va creando escenarios catastróficos. Entonces el cerebro empieza a generar como esta conexión de no me puedo equivocar. Y también escuchamos mucho desde la infancia de ¿pero qué van a decir de ti? Estás llegando a ese espacio seguro, a la zona en la cual te puedes expresar libremente, el lugar donde vamos a cuestionarnos el por qué somos como somos, el por qué actuamos como actuamos y curar las heridas con un poco de tequila. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todos a este nuevo proyecto que es Tequila para la Herida, en el cual estaremos abordando diferentes situaciones, diferentes problemáticas, pero desde nuestra perspectiva ya sea personal, profesional, pero con la finalidad de aprender a deconstruirnos y tratar de ser un mejor agente social de manera particular, y que poco a poco vayamos expandiendo estas nuevas formas de desarrollarnos, de pues ahora sí de que ser humano con el resto de la sociedad. Mi nombre es Adrián Silva y pues en este proyecto me está acompañando mi amiga, que quiero muchísimo, mi amiga Magali. Hola, yo soy Magali González. Bueno, este proyecto surge a través de una necesidad de comunicar, de aprovechar esta bondad del internet, de usar nuestro derecho a la libre expresión. En este programa o en este podcast vamos a hablar acerca de temas sociales, temas que son de nuestro propio interés, y no siempre vamos a estar solamente nosotros. Habrá ocasiones en las que nos acompañarán especialistas donde vamos a abordar como temas muy específicos y también respondiendo dudas de ustedes, y esperamos que esto sea beneficioso tanto para ustedes como para nosotros. Así es, nada más enfatizando un poquito en lo que menciona Magali, que sí necesitamos que constantemente ustedes, cada vez que vayan viendo algo que les parece interesante, interactúen, y también que nos vayan diciendo cuáles son los temas que a ustedes les gustaría conocer o de qué les gustaría hablar, para nosotros traer o buscar algún especialista o personas que nos puedan hablar incluso desde su experiencia. Y precisamente pues abordando un poquito de este nuevo proyecto, pues es algo que tenemos ya postergando varios meses. Ya teníamos equipo, ya teníamos un montón de cosas, pero nomás la desidia, y al principio pensábamos que el problema era la procrastinación. Siempre tengo problemas con esa palabra. Pero pues ya viéndolo bien y aprendiendo, conociendo un poquito más de cosas, dimos que realmente ese no era el problema. Yendo a terapia de manera personal, ella también con su trabajo de terapia, pues vimos que era otra cosita. Así es, ya lo habíamos intentado, ya habíamos grabado un episodio hace aproximadamente 6 meses, pero pasan cosas. Bueno, lo estuvimos platicando y no sabíamos cómo empezar, ¿no? Porque al principio era como vamos a hablar de procrastinación, de cómo uno evade ciertos proyectos, ciertas metas y como ese tipo de cosas. Y caímos con que, no, al menos hablando por nosotros, postergamos mucho esto, y por eso se llama así este episodio, miedo al juicio. ¿Sí? Entonces vamos a hablar justamente de esto. Sí, porque pues buscábamos diferentes cosas, pero a final de cuentas creo que nos terminamos dando cuenta que a lo que le teníamos realmente miedo era lo que quedar como nosotros, que no estábamos dominando el tema, o las personas que conocemos que sabemos que a veces son los mayores jueces, los mayores haters, las personas que están más allá al pendiente de lo que haces. Entonces están buscando como cualquier cosita como para marcar un error, y entonces eso a veces va delimitando ciertas situaciones. Aunque te guste mucho el proyecto, aunque tengas muchas ganas de hacerlo, a veces el miedo al juicio, a lo que pudieran decir o no las demás personas, nos va creando escenarios catastróficos en nuestras mentes y nos juega malas pasadas, y por lo tanto pues terminamos procrastinando, esa cosa. Tengo muchos problemas con esa palabra. Pero a final de cuentas pues dimos que sí, que nada más es el miedo al juicio, y
pues vamos a abordar precisamente este tema porque es para darnos cuenta nosotros y que quizás ustedes empaticen con un poquito de nuestras historias de vida, para que digan, órale, yo también he sentido esto, yo también, quizás por esto tengo este miedo. Entonces, pues desde ahí vamos a empezar a abordar desde cómo nos dimos cuenta o qué nos ha llevado a tener como estos miedos a ser juzgados, que creo que todos los tenemos en algún punto y pues... Sí, pues es que al final somos seres sociales y es hacer esto es exponerte vulnerable, porque puede ser cualquier persona el que puede estar viendo esto y todo el mundo tiene una opinión. Nosotros somos así súper consumidores de podcast, de diferentes tipos de podcast, y de ahí surge, ¿no? Como esto de, pues, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Sí. De repente tenemos como nuestras pláticas ahí, ondeamos como en temas y hasta entre nosotros mismos debatimos o platicamos con amigos, y él y yo de manera independiente y también en conjunto hemos aprendido un montón de cosas. Sí, porque no siempre estamos de acuerdo en las cosas. Uh-huh. Entonces, efectivamente, a final de cuentas es la parte en la que dijimos, ok, tenemos que hacerlo, porque a pesar de que tenemos a veces puntos diferentes, llegamos a una convergencia, y creo que esa es la parte interesante cuando uno llega a un diálogo, a conversar con tu amigo, tu vecino, con quien gustes, que a pesar de que no sea la misma idea, por lo menos logras entender quizás el otro punto de vista y quizás llegan a puntos medios en los cuales te entiendo, me entiendes, entonces vamos por un camino más relax. Sí, exacto. Y al final es como atreverse a opinar, ¿no? También, aunque a veces no conozcamos sobre el tema, está chido como que podamos ampliarnos y darnos la oportunidad de conocer, que a lo mejor hay un tema que yo desconozco completamente y que tengas tú la apertura de decir, ok, voy a escucharte, ¿no? Explícame tú qué sabes y luego si me interesa puedo yo investigar y hacer un propio criterio. Y no queríamos como que se quedara entre nosotros y no queremos que esto sea como súper formal y pura enseñanza y educativo y demás, sino que realmente sea como una charla, ¿no? Donde podamos exponer esto. A veces vemos así TikToks o podcasts y no estamos de acuerdo con lo que está pasando ahí, y por eso tenemos este espacio, ¿no? Al final... Sí. Comentarios positivos y negativos siempre va a haber, y está chido. Uh-huh. Está chido que utilicemos este medio para poder expresarnos. Pues para empezar, creo que sí es importante partir de lo que es el miedo al juicio, o por lo menos desde dónde inicia o desde dónde parte, y también vamos a abordar quizás experiencias desde donde nosotros mismos creemos que quizás tenemos este miedo tan arraigado. Entonces, tú eres la experta en la psicología. Pues hablando culturalmente... nuestra cultura y nuestra educación nos dan muy poquito, una línea muy delgada entre hacer lo correcto y en equivocarte, ¿no? Desde la infancia ahí se aprende todo lo que tú sabes, lo que yo sé y lo que todos sabemos empieza en la infancia. El tipo de familia, el tipo de cultura, el entorno, los amigos, los maestros, todo influye. Y, por ejemplo, si tú te acuerdas cuando tú hacías la tarea y hacías la letra fea, pues la maestra no te revisaba la tarea, tu mamá te arrancaba la hoja del cuaderno y era devuélvela a hacer. Si bien te iba, ¿no? Si no eran, pues, castigos, a lo mejor hasta violencia física. Entonces, el cerebro empieza a generar como esta conexión de no me puedo equivocar. Y también escuchamos mucho desde la infancia de, ¿pero qué van a decir de ti? Y es como, sí es cierto. Cumplir los estándares, creo que eso es lo que nos lleva a tener como estos miedos. Ahora, creo que también es importante aclarar que los estándares que a veces tienen una familia no son los mismos que tienen en otra, pero al final de cuentas sí se van arraigando ciertas situaciones que nos van ahí anclando a tener este miedo. Ahorita que Magali mencionaba lo de las situaciones en la infancia, justamente yo le decía, es que creo que si abordamos este tema, quizás les lleve a mis papás, o quizás les lleve, porque es natural, porque a final de cuentas en la casa es el primer acercamiento ellos no tienen una guía, tratan de hacer lo mejor posible con las herramientas que tienen en ese momento, y quizás no saben el daño o que quizás nos están forjando a cada uno de nosotros.
Yo en particular, quizás en la infancia no tengo tanto algo tan arraigado con mis papás, pero sí mencionaste ahí a los maestros. Ujú. Y entonces yo justamente le comentaba a Magali cuando hablamos de todas estas situaciones o problemas, que yo tengo bien grabada a una maestra ahí en la primaria, la maestra Rocío, todavía me acuerdo el nombre. Si nos estás viendo. Si me estás viendo, tu hijo me caía gordo. Pues digamos que yo venía de un kinder en el cual me enseñaron a hacer, leer, escribir, multiplicar. Entonces yo llegué a la primaria ya sabiendo muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que llego a una primaria donde empiezan de nuevo con un nivel, pues Era estándar. una primaria pública, ¿no? No, era ¿Privada? Era privada, pero aún así como que se adecuaron demasiado al sistema de la SEP. Y entonces, pues ellos estaban empezando, muchos de ellos sí estaban apenas empezando a leer, y yo ya sabía, en el kinder me enseñaron a hacer eso. Entonces, pues o una de dos, o yo acababa las actividades muy rápido, así empecé, pero luego ya era así como, ay, otra vez lo mismo. Entonces, en lugar de hacerlas y en lugar de analizar por qué este niño no hace las actividades, lo primero que hizo la maestra fue reprenderme y anunciarme como tonto. O sea, que no sé, que era flojo, que era muy burro, que mil y un cosas. Entonces, pues a final de cuentas eso sí me generó como cierto miedo a no equivocarme, a que si no estaba haciendo bien las cosas. Y a final de cuentas ese miedo se fue regando tanto que yo lo canalicé de alguna forma mal ya más adelante, porque fue de a la fregada, no me importa cubrir los estándares de nadie, a tal grado que me terminé perjudicando mucho a mí. Porque en la secundaria yo ya no era ni de buenas calificaciones ni de nada, porque dije, yo no voy a cubrir estándares de nadie. Entonces, al final de cuentas, creo que ese hecho de esa maestra, porque es la única que tengo grabada, que estoy hablando de 6, 5 años, cuando ingresas a la primaria, y es la que tengo así súper arraigada de maestros que me generan como, tengo otro que al ratito le cuento. Ese sí, pero bueno. Pero ella es la que yo creo que sí me generó como este arraigo a decir, no me importan las calificaciones, no me importa cubrir estándares, y al final de cuentas pues me terminé perjudicando a mí porque estaba mi educación. Entonces, pero sí tenía como este miedo a no cubrir estándares, que me fui al grado de no voy a cubrir estándares de nadie. Sí, pero si te fijas, es el lenguaje que hasta utilizas para ti está cañón, ¿no? Como me terminé perjudicando a mí. Sí. O sea, ¿en realidad fuiste tú o fue un...? No, pues sí, o sea, sí, analizando ahorita las palabras que dices, pues sí. Ajá, O sea, es me estoy que una responsabilizando. cosa desencadena otra, ajá, cuando no fue tu culpa al 100%. Sí, o sea, quizás pues sí, no fue mi culpa lo que detonó esa situación. Sí, o sea, como un niño de 6 años. 10 años puede tomar ese tipo de decisiones. Claro que no, o sea, necesitamos un acompañamiento. Y justamente cuando entramos a la primaria, digo, el kinder no es como... Depende, ¿no? La experiencia de cada quien. Pero ya en la primaria, ahí sí ya vemos como esta figura de autoridad, y es lo que nos termina marcando mucho. Y hasta en el mismo proceso cognitivo. Ahí es donde marca mucho la primaria de los 6 a los 11, 12 años. Y algo que también me parece interesante es cómo justificamos a nuestros propios padres, ¿no? Aunque sabemos que pues no nacieron sabiendo ser padres y que hicieron lo mejor que pudieron y se agradece, ajá. Sí. Es que ellos nos dicen que si nos regañan, nos castigan, nos reprenden, es porque nos aman. Y el cerebro luego dice eso, ¿no? Entonces dice, el cerebro entiende, es que si alguien me está criticando, me está juzgando, me está castigando, es porque me ama. Qué fuerte. Y pues ya crecemos y como es bien fácil crear un juicio, o sea, de verdad al cerebro no le toma ni un segundo criticar a alguien, juzgar a alguien, simplemente con mirarlo. Ni siquiera necesitas escucharlo, ni siquiera necesitas convivir con él. Solo necesitas mirarlo para crearte un juicio sobre esa persona. Sí. Entonces, cuando alguien que parece ser que el cerebro dice, esa persona me ama y por eso me está dando esta crítica, y en realidad puede ser un juicio, ¿no? Con toda la intención de frenar algo que para ti puede ser emocionante.
quizás me voy a saltar un poquito más adelante por el maestro que también lo tengo súper grabado, pero hablando de justificar a los padres. Esto ya lo he hablado con mi mamá, porque en su momento a los 17, 18 yo empecé a hacer videos para YouTube, que era cuando apenas estaba empezando el boom de YouTube México. Digamos que yo iba, más o menos saqué mi canal cuando estaba Wherever Tomorrow y todos estos que apenas estaban también iniciando, y tenía muchísimos conocidos de ahí, pero a final de cuentas mi mamá, con las herramientas que tenía, para ella era una pérdida de tiempo. Para ella era de, espero que mi hijo mejor aproveche el tiempo en otras cosas. Y finalmente yo terminé quizás desistiendo a ese proyecto que yo quería hacer, porque tenía muchas personas que me agradaban, y a final de cuentas ni siquiera lo hacía con la finalidad lucrativa. Era una finalidad de que me gustaba y disfrutaba mucho hacerlo. Entonces, pero terminé desistiendo de ese proyecto por la situación de lo que diría, por cubrir o darle más tranquilidad a mi mamá. Uh-huh. Entonces terminé abandonando ese proyecto. Posteriormente, ya en años más recientes, me dice, ay, deberías de hacer videos. Y yo ¿A así, poco? ¿A poco? Sí, chiquis. Yo dije, y sí le dije, mamá, tú fuiste la que me dijo un día que dejara esto. Porque te amaba. Ajá, y justamente eso me dijo, en mi conocimiento o en lo que sentía en ese momento, sentí que estaba haciendo lo mejor para ti. Uh-huh. Y ojo, no, si ves esto, ma, no estoy juzgando, simplemente o sea, soy consciente que en base a lo que tú conocías en ese momento, lo que era el internet y todo eso, esta nueva... Es que era un mundo desconocido. Hasta para uno. Para todos, ¿no? Sí, o sea, hoy en día quizás muchos viven de esto de estar haciendo streamings y una serie de cosas, pero en ese momento literalmente era un hobby, un pasatiempo, y no pasaba de ahí. Pues que era como utilizar una nueva aplicación, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros nuestra infancia la crecimos sin tecnología. Nuestra infancia fue jugar con niños, ver televisión, ver caricaturas, interactuar de otra manera. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahorita los adolescentes pues ya saben, ¿no? Desde la infancia ya tienen un dispositivo, ya tienen aplicaciones. Entonces, en ese momento, cuando empieza este rollo de YouTube, era algo desconocido para todos, pero para los que estábamos jóvenes era como wow, como cuando empezó TikTok, sí. Así de wow, ¿no? En ese momento fue así YouTube. Creo que esto nunca lo hemos platicado, pero yo también siempre tuve como ahí la espinita de hacer YouTube, pero yo porque seguía a una pareja en YouTube. Y yo quería hacer eso, ¿no? Yo sola, así como bloguear y hacer mi día a día. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17. Estamos hablando que si yo empecé a los 17, son 4 años de diferencia entre tú y yo. Entonces, en teoría, ya había youtubers un poquito más. Sí, entonces, tú ya podías visionar un poquito más para dónde iba esa plataforma. Sí. En mi caso, literalmente para mi mamá era así. Perdí de tiempo, morro. Uh-huh. Ahí no es. Bueno, no así porque mi mamá no habla así. Pero sí entiendo tu perspectiva. Y yo nunca lo platiqué con nadie. Después, ya a los 19, tuve un novio y yo le dije lo que quería hacer, ¿no? Como que hay que grabarnos y así, pero él tenía mucho más miedo a lo desconocido y al juicio que yo. Entonces fue como de que no, eso es una tontería y pues si tú quieres hacerlo está bien, pero, ¿sabes? Y fue como ok, sí tienes razón, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo hacer eso, yo no voy a hacer eso y no me voy a exponer así. Pero la verdad es que yo también siempre quise tener un proyecto. Pues ahí se fue adaptando, ¿no? Fue cambiando. Pero lo importante es que al final de cuentas quizás esta vez nos estamos atreviendo. Sí. Quizás muchos años después. Sí. 32. Pero nunca es tarde. Pero. Jamás. Sí, no, justamente pues precisamente como vemos a muchísimas personas que son generadores de contenido, pero que realmente tienen algo por comunicar. Una de ellas, no recuerdo cómo se llama, la señora del cabello cortito, se me fue el nombre, psicóloga. Bueno, justamente menciona que no importa la edad a la que inicies el proyecto, puede ser los 40, puede ser los 50, puede ser los 60, pero el chiste es que no te quedes con esa espinita, y para quitarnos esa espinita necesitamos decir, si me equivoco, no importa, si me tropiezo, no importa, si digo mal
procrastinación. No importa, si me hacen meme, no importa. El chiste es como aventarse a hacerlo, sin importar lo que vayan a decir, porque como dijo al principio Magali, personas que estén a favor y en contra de lo que hacemos siempre van a existir, independientemente si tienes una plataforma o no. Lo que hagas, en lo que trabajes, a lo que te dediques, lo que quieras estudiar, cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, es que no importa, siempre va a haber quien hable mal de ti. Sí. Y pues de eso sabemos mucho. Se sabe que sí. Sí. Pues no sé cómo vayamos con los tiempos, Día. Pues no sé si también te gustaría compartir a lo mejor otra experiencia. Yo también traigo ahí una. Sí, bueno, es que yo lo viví como de una forma, como de una contraparte bien diferente. Mis papás fueron papás muy jóvenes, ¿no? Adolescentes. Y pues imagínense a dos niños cuidando a una niña. Entonces, complicado. Muy complicado. Entonces ellos transformaron completamente la educación que me dieron a mí a comparación de cómo los educaron a ellos, ¿no? Sí. Ellos intentaron educarme con mucho amor, con mucha atención, pero de esa atención que se fue al extremo. Entonces, súper sobreprotectores, me exigían mucho en calificaciones, en comportamiento, y volvemos a esta línea de que yo no me podía equivocar. Entonces, yo también fui a un kinder privado, donde también me enseñaron pues todo lo que aprendes en los primeros años de primaria. Y cuando yo entro a la primaria, yo siempre hacía como muy buena afinidad con mis maestras, porque tuve puras maestras en la primaria. Y la que me dio en primero fue la misma que me dio en segundo, y ella me amaba, ¿no? Maestra, era su asistente. Maestra Mari, ¿sí me está viendo? Mírela. Sí, míreme. Y ella siempre me decía, tú vas a llegar muy lejos y tú vas a hacer muchas cosas y tú eres muy inteligente. Y me utilizaba de ejemplo en el aula y era su asistente, ¿no? Ella era súper linda. Creo que cada fin de mes nos llevaba juguetitos. Entonces, dependiendo el promedio, te dejaba pasar primero o al final a elegir un regalito. Esta parte que mencionas creo que también es importante, porque ahorita hace un ratito mencionábamos de que cuando ahora sí que nos generan un miedo al juicio por situaciones negativas, pero aquí fue una situación positiva, te genera un alto estándar porque yo te veo así, entonces todo el tiempo querer cubrir como esas expectativas también está cañón. En el caso de mis papás también fue una situación similar. Es así como y mi mamá presumiendo mis trabajos y todo, es que tú eres y mi abuelita comparándome con un primo que estudiamos lo mismo. Para mí era súper innecesario porque yo aprecio muchísimo a mi primo y entonces de repente decía, es que puede que se genere un conflicto de la nada porque no se están comparando y yo no quiero cubrir esos estándares, pero sí me genera hasta la fecha todavía sigo lidiando con eso de tratar de no estar cubriendo esos estándares de lo que nos dicen que vamos a llegar lejos. Y platicándolo tú me decías un montón de cosas de eso, porque a ti creo que te tocó todavía más constantemente esa palabra. Sí, es que siempre fue Magali va a lograr esto, Magali es muy buena, Magali tiene potencial, Magali, en mi familia también cuando empecé a estudiar ya, adelantándome mucho a lo profesional, era de Magali va a lograr tal, siempre era así. Y luego, cuando llego a la adolescencia, pues ahí uno es cuando todo explota, ¿no? Entonces yo empecé con una era, pues rebelde, entre comillas. Dentro de ese pequeño rango que a mí me dejaban para mis papás, yo fui súper rebelde, ¿no? Cuando en realidad... No me conocieron. Cuando en realidad yo solo estaba pidiendo una libertad que era necesaria para una adolescente, que me dejaran ir con mis amigas, que me dejaran ir a fiestas, ¿no? Que me dieran como un poquito de libertad, porque pues uno va desprendiéndose con el pasar de los años de los papás, y ellos era de que no.
Y luego mi cerebro volvía, es que es porque me aman, y es que es porque es lo correcto para mí, quieren lo mejor para mí. porque yo me puedo equivocar, yo soy inmadura, yo no puedo tomar decisiones así, Ay, ¿no? no, qué racional eras, hermano. Sí, y yo siempre me he visto en este tipo de comentarios, siempre. Mis papás, mi familia, mis maestros, mis amigos, mis jefes de trabajo, y para que yo pueda darme la oportunidad de equivocarme, está bien difícil, ¿no? Y que pueda yo permitirme exponerme así, me cuesta mucho trabajo que van a pensar de mí. Digo, ahora en lo que trabajamos actualmente también da para eso, ¿no? Sí. Tenemos un montón de ojitos y de cabecitas y boquitas que nos pueden, que pueden hablar y opinar sobre nosotros, y al final es como eres un ejemplo, tienes que hacer las cosas bien, no te puedes equivocar, y vamos como reforzando cada Estas vez. creencias. Ajá. Sí, por ejemplo, yo recuerdo una palabra muy bien justamente cuando entré a trabajar, en donde estamos actualmente, y fue: cuida que no se te note tanto, porque luego se te van a subir encima. Y no sé, o sea, era como, me decían que cuidara mucho mi imagen de vestimenta y de peinado y de un montón de cosas. Pues yo siempre he sido como un poquito más guandajo, comillas. Para mí tengo estilo. Pero, vemos. A final de cuentas, sí me generó como esta situación de, ok, tengo que cuidar el cómo hablo, el cómo me me visto. visto, y, o sea, era cubrir estándares, cubrir estándares, cubrir estándares. Y a final de cuentas también eso hoy en día me lleva a cuestionar, ok, si se supone que somos un ejemplo, yo como persona que se dedica un poquito más al área del arte, es así, si les externo todo el tiempo que la libre expresión y ustedes y exploren sus emociones y que también lo que usamos comunica, que el color comunica y todo esto, y de repente yo verme en los primeros años que trataba de irme, comillas, lo más formal posible, o sea, fracasé totalmente, pero pues trataba de tampoco irme como tan alternativo como usualmente yo podía vestir. Pero sí, a final de cuentas fue así de qué clase de mensaje, quizás hasta de doble moral estoy dando, porque a lo mejor si me topaba alguno de ellos en la calle era así como, porque está con bermudas o porque está con, ¿sí sabes? Entonces Sí. esta parte de los estándares o de imagen que teníamos que generar. Y es que al final, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿dónde está la norma? ¿Dónde está lo bien y lo mal? Y de todos estos estándares que tú a lo mejor probablemente estás intentando alcanzar por darle el gusto a alguien, ¿qué de eso que haces te hace feliz? Si eres una persona o te expresas como una persona que no eres, ¿qué tan feliz eres haciéndolo, no? Y digo, conforme uno va creciendo, va entendiendo que somos tan frágiles y que al final deberíamos como enfocarnos en lo que nos hace feliz, en lo que nos gusta, sin hacerle daño a nadie. Esa es la parte importante, pues, o sea, siempre y cuando te seas fiel a ti mismo, pero sin agredir a nadie más, no tendría por qué haber ninguna una repercusión de las otras personas. Es decir, comillas, no debería haber un juicio por los demás porque me tendría que valer lo que hacen los demás, porque a final de cuentas, si yo no te estoy agrediendo, ¿por qué te metes conmigo? Pero volvemos a lo mismo, es inevitable, quizás hasta cierto punto. Entonces, pues es simplemente como fortalecer un poquito más nuestro pensar de nosotros mismos, ser un poquito más fieles a nosotros mismos para tener, realmente aprender a valorarnos. Y perder poco a poco este miedo al juicio, que no es una tarea fácil. Les digo, les reitero, yo hasta el momento todavía sigo luchando con esta parte de los estándares que tengo que cubrir para que mi familia esté bien, mi percepción de que quiero tener esto o aquello para poder ayudar a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a todos los seres que... Pero al final de cuentas son estándares que me puse solo por lo que históricamente
me han te arraigado. enseñaron. Ajá. Y ya se me olvidó. Pero, bueno, con todos estos temas, bueno, tú No, ya me acordé. A ver, Esperen. pausa. Pausa. Algo, digo, también por lo que decidimos iniciar esto, ahora sí ya, lo vamos a hacer, es justamente porque nosotros predicamos eso, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Y afortunadamente la sociedad ha ido evolucionando, aunque a algunos no les guste, ni modo, no hay de otra. Soporten. Tenemos que cambiar, soporten. Y hay tantas personas alzando la voz, hay tantas personas diciendo, hey, acá hay personitas que somos diferentes. ¿No? Y déjennos de meternos en cajitas como si solamente hubiera una forma de un ser. molde. Sí, Ajá. Sí. Y que podamos utilizar este espacio y este medio para poder decirte a ti, haz lo que te hace feliz, no tienes que cumplir un estándar. No solo lo decimos él y yo, hay miles de personas allá afuera que están ayudando cada vez a que esto sea una realidad en un futuro, ¿no? Sí, pues, a final de cuentas, ahora a mí se me fue. A final de cuentas se me fue el rollo de lo que iba a decir. Bueno, quizás podemos ir ahora sí como abarcando como a... Ya entendimos, bueno, quiero creer que ya entendimos, que a final de cuentas la gente que nos va rodeando nos va generando ciertos miedos y por obvias razones vamos generando como no lo voy a hacer porque me va a criticar, me va a decir y no sé qué. Ahora, no se trata también nada más de ponernos en plan de víctima. ¿Por qué? Porque a veces también somos victimarios. El hecho de qué decimos o cómo lo decimos, porque a veces lo que decimos no viene de una situación con dolo, pero pues hay una responsabilidad en las palabras que estamos emitiendo. Uh-huh. Entonces, quizás como a manera de conclusión de este tema, de vivir sin miedos, de romper estos miedos al juicio, ¿qué podríamos concluir? Bueno, respecto a que nosotros también podemos ser agresores, no es justificarnos, ¿ok? Es decir, yo lo aprendí también. Yo aprendí que todo el tiempo, por ejemplo, mis vecinas a las 7, 8 de la noche se sientan afuera de la casa a criticar a todo el mundo que va llegando. Entonces mi cerebro va diciendo esto es lo normal. Y como ya dijimos que la lengua es muy fácil de que pueda emitir un juicio, lo hacemos de manera inconsciente. Y no está bien, no lo estoy justificando. Lo que queremos acá darles como mensaje es que seamos conscientes de cuál es primero el lenguaje interno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza cuando veo a alguien que se viste diferente o que se comporta diferente o lo que sea? Y luego que nos tomemos el tiempo de pensar un poquito qué voy a decir. Si esto va a herir a la persona, mejor no lo digo. Si esto no va a cambiar algo en la persona, no lo digo. Si no le va a beneficiar, tampoco lo voy a decir. Entonces, que seamos responsables. Creo que esa es la palabra y es de lo que vamos a estar hablando en cada episodio, responsabilidad. Que seas responsable de cuál es el impacto que generas en una persona. Por ejemplo, tu maestra mejor ya ni se acuerda de ti. Sí, y tú todavía la traes y lo vas a tener por el resto de la vida, ¿no? Tal vez. Le va a hacer un altar. Ajá, entonces imagínate, o sea, llega alguien y te hace un comentario, te hace un juicio y destroza tantas cosas, o sea, le damos tanto poder y esa persona sigue su vida como si nada y uno ya. Sí, ahí se quedó con eso. Sí, y precisamente ella a lo mejor no fue consciente, como tú decías, no lo razonó antes de... O igual que los papás eran las herramientas que tenía, era el sistema educativo de antes, o sea, son un montón de factores. Ajá. Bueno, eso es en cuanto a ser nosotros el victimario, es decir, la persona que puede agredir. ¿Va? Entonces simplemente es reflexionar antes de emitir una opinión, saber si le va a beneficiar en algo lo que voy a decir, es decir, cuando hablamos de crítica, no estamos diciendo ser crítico, porque creo que crítica es, te digo dónde está tu error, pero también te digo cómo puedes mejorar
en esa situación. Ujú. Si nada más te estoy diciendo el error, ahórratelo, no necesitas dar ese comentario, porque creo que todos somos perfectamente, tenemos un criterio suficientemente bueno como para decir, creo que podría mejorar esto. Y si no vas a decirme cómo lo puedo mejorar, mejor ahórratelo. Guárdate esa pequeña opinión en el bolsillo. Bien, y en cuanto a la parte de ser víctima, pues sobre todo creo que es aprender a reconocer desde dónde vienen las cosas y desde quién vienen esas cosas que nos están diciendo que quizás me están dañando. Justamente yo le comentaba a Magali de una situación que me pasó hace unos días, que es de un compañero que me dijo gordo. Y sí, soy gordito, ni modo. Es mi cuerpo y yo sabré cómo vivo mi proceso para estar más delgadito o más gordito. A mí, ese es mi proceso. Antes si me lo hubiera dicho meses atrás, quizás si me hubiera destrozado. Magali lo sabe, porque a final de cuentas creo que le estaba dando demasiado poder a la opinión de los demás. Y hoy en día pues estaba en un punto completamente diferente que me dejó un poquito más a mí reflexionar de manera interna, así de, no importa, lo tomo de quien viene. Ojo, no quiere decir que vas a tolerar todo el tiempo esa situación de las personas. Quizás sí es bueno aprender a poner límites, pero también hay veces que dices, ¿para qué me desgasto con esta persona o con este individuo si no voy a llegar a nada? No tiene la intención de reconstruirse o de construirse o aprender cosas nuevas. Entonces quizás a veces ahí es mejor ignorar, darte la vuelta y decirle, sale, va, y con permiso. Y punto. Entonces aprender a ver desde quién vienen las cosas y desde cómo vienen las cosas. En la parte de cómo vienen las cosas, tengo otro compañero con el que me llevo muy, muy, muy bien. Y a pesar de que nos llevamos pesado, precisamente no tomo las cosas a pecho porque es nuestro lenguaje de amistad. Entonces esa es la parte, aprender a discernir entre de quién viene y desde dónde viene. No, y que parece bien sencillo y que seguramente lo has escuchado un montón de veces de toma las cosas de quien vienen. No estaría fácil, sí, a mí me costó mucho. Sí, claro, parece de que, sí, claro. Ya, sale, bye. Ajá, no es así. O sea, imagínate que una persona te dice varias personas te dicen, no sé, eres malo hablando. Y si lo has escuchado varias veces y tu cerebro ya lo tiene arraigado, no vas a decir, es que me lo dijo alguien que me cae mal. Híjole, es una persona más y se sigue como creando más anclaje, ¿no? En ese tipo de comentarios. Si eres víctima todos somos víctimas del juicio. Ten un poquito más de apertura a escuchar, ¿sí? Escucha y más que tomarlo de quien venga y de quien no venga, reflexiónalo tú primero, tú solito, tú solita, piensa que de eso que te dijeron es verdad. Sí. ¿No? O sea, no dejes que el comentario llegue y entre directamente, no, tenlo ahí, escúchalo, platícalo contigo mismo y luego dices, eso sí, esto no. Y es un trabajo constante. Porque así como el cerebro aprendió poquito a poquito a tomar el juicio así como una regla, entonces hay que enseñarle nuevas herramientas al cerebro. Entonces decir, ok, vale, voy a escuchar un poquito antes, voy a saber este comentario, ¿por qué me afecta? Porque si algo está activando es porque algo hay que checar ahí, ¿no? ¿Cuál es la limitante que crea en mí estos comentarios? Cuando me dicen, es que hablas feo, ¿por qué? ¿Desde dónde viene? Y cuestiónalo. Cuestiona desde dónde viene. ¿Cuál es el origen? Ese miedo. Sí, efectivamente. Y pues justamente hablando de esta parte, desde dónde viene, necesitamos primero analizarlo para no crearnos escenarios catastróficos. Es decir, porque siempre cuando pensamos, nosotros lo postergamos demasiado este proyecto porque era, puede pasar esto, y qué tal si esto, y empezó a generar hasta cierto punto, el día que empezamos a grabar, generó una cierta fricción entre yo y Magali, porque quizás dejamos que esos miedos del juicio externo nos afectaron a tal grado que empezamos a tener fricción entre nosotros. Yo creo que más bien lo polarizamos a eso. O sea, fue como, tengo miedo, mejor vamos a pelearnos. Para no hacerlo.
fíjense, aquí analizando otra cosa que sin querer. Sí, cierto, no lo había pensado. Pero sí, a final de cuentas era como una excusa. Entonces, finalmente, yo creo que como conclusión sí podríamos dar que es atreverse a hacer las cosas. Si te caes, ahora sí que como, aunque suene a cliché, aunque suene a frasecita de la abuelita, si te caes, levántate, sacúdete. Y vuélvelo a intentar. Y vuélvelo a intentar. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier persona, tus papás, tus amigos, a personas que admires, para llegar a donde están, se tuvieron que haber tropezado en el trayecto. Muchas veces, no solo una ni dos. Ahora sí que es una situación de constancia y aunque suene cliché, es de echarle un poquito más de ganas y luego vamos a hablar de este tema también. Es muy, muy interesante el echeleganismo. A mí me gustaría abordarlo. Pongan ahí si lo quieren. Pero sí es importante reflexionar de se me fue la frase de que estaba hablando Marta. De si te equivocas. Ok. Pues nada más es esto de reflexionar de ¿lo quiero realmente? ¿Ese es mi objetivo? Entonces va, aviéntate, hazlo y sin miedo al que digan, sin miedo a equivocarte. Va a pasar, te vas a equivocar y ni modo, es parte del proceso. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Que te equivoques. Nos hemos equivocado un montón de veces. Pero cuéntanos, aquí queremos leerlos, queremos que nos digan en los comentarios, que nos manden su mensajito a todas las redes sociales que estamos como Tequila para la Herida. ¿Cuál es tu mayor miedo al juicio? ¿Dónde crees que nació? ¿Cómo crees que, si a lo mejor tú ya trabajaste este tema del juicio, ponnos aquí algunos tips para los demás que nos leen? Ojalá que podamos ayudarnos y crear esta red de apoyo. Que vaya creciendo entre todos y podamos ir mejorando y sanando esas heridas. Con tequila. Muy bien, pues, ¿algo que abonar? No, nada más, muchas gracias por estar aquí. Ojalá que les guste este proyecto, que no nos juzguen, o sí, no pasa nada, que sean críticas constructivas. Háganlo con criterio, es decir, voy a opinar, creo que pueden mejorar esto y nosotros créanme que lo vamos a tomar de la mejor manera porque al final de cuentas nos estamos atreviendo a hacer algo que teníamos muchas ganas de hacer. Entonces sí nos serviría muchísimo que escuchar sus opiniones, incluso de los temas que quizás ustedes digan, a mí me gustaría que hablaran de esto. Eso también sería importante porque al final de cuentas no queremos hablar solo de los problemas que a nosotros nos han pasado, que creemos solo nosotros que son importantes, sino también saber qué es importante para ustedes, para la gente, porque nuestros problemas no son todas las realidades. Sí, queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos ser el medio. Si ustedes no se atreven todavía como a exponer sus ideas, utilícennos como medio para poder hablar sobre eso que les gustaría. Entonces, en todos los episodios vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios, queremos interactuar con ustedes, queremos que se sientan también parte de este proyecto porque no solo somos Adrián y yo, sino somos todos juntos. Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado muchísimo este primer episodio. Sé que creo que quedaron aún bastantes cosas cuando hablamos de los juicios. Entonces, pues, si da para otro programa esta parte de Sin Miedo al Juicio, pues con mucho gusto lo hacemos. Una segunda parte. Y las que sean necesarias. Así es. Pues, muchísimas gracias. Mi nombre es Adrián Silva. Magali González. Y nos vemos en otro Tequila para la Herida.